Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube y esta vez vamos a estar viendo cómo seleccionar tanto el breaker como el cable de un transformador seco, tanto para el primario como el secundario. Así que si estás ya sea instalando o diseñando este tipo de sistemas, quédate en este video porque aquí te voy a mostrar cómo se hace cumpliendo con el código NEC. Vamos a verlo. Muy bien, para iniciar vamos a ver una pequeña presentación que he preparado para poder explicarte bien cómo el código aborda este tema del dimensionamiento tanto de breakers como de cableados de la parte del primario y del secundario de un transformador seco. Y vamos a estar viendo primero esta diapositiva, este PPT que he preparado, y luego te voy a mostrar en el AutoCAD cómo quedaría el dibujo o el diseño de este transformador para que tú también puedas agregarlo dentro de tu diseño y entregarlo como parte de tu trabajo. Así que vamos a ver en primera instancia la presentación. Vamos a estar viendo algunas cositas importantes. Lo primero es el transformador que vamos a estar usando de ejemplo aquí en esta clase, y vamos a describirlo y vas a ver pues las cosas importantes que debes tener en cuenta del transformador. Lo segundo es el alcance de las secciones 240.4 y 450.3 del NEC, que son las dos más importantes que vamos a estar viendo aquí. Luego pasaremos entonces a calcular la corriente, tanto del primario como del secundario, y en base a esa corriente nosotros vamos entonces a seleccionar tanto la protección de sobrecorriente, en este caso un breaker, ¿sí? de tiempo inverso como se le llama, y también vamos a estar seleccionando lo que es el cableado, ¿no? en última instancia. Así que vamos a ver este ejemplo y luego vamos a ir al AutoCAD un momento a ver cómo queda. En primera instancia, es importante que tengas en cuenta el transformador cómo está configurado, o sea, cómo están sus conexiones, tanto del primario como del secundario, también el nivel de voltaje que maneja y el nivel de corriente que maneja. Nota que para nuestro ejemplo hemos tomado como referencia un transformador de tipo seco, el cual tiene una capacidad de salida de 125 kVA. El voltaje del primario es en una configuración de 480 voltios, 3 hilos más tierra en conexión delta. Nota que aunque estamos trabajando con este tipo de voltaje, es bastante común en el sistema norteamericano. Si tú estás en un país donde hay otro tipo de voltaje u otro tipo de sistema, solo es cuestión de que sepas cuál es el voltaje y cuál es el sistema que estás utilizando. Normalmente las conexiones delta y estrella son universales, no tenemos otro tipo de conexiones, a menos que sea ya otro tipo de transformador, como un autotransformador o de otra clase. Pero si tenemos un transformador bastante común, vamos a tener normalmente conexiones delta estrella. Es cuestión nada más de que sepas qué voltaje utiliza. Por ejemplo, hay países en Sudamérica que usan 380, hay otros lugares que usan 220, hay otros lugares que usan 400, 415 y así. Así que es cuestión solamente de que averigües. Y el voltaje del secundario de nuestro transformador de ejemplo, como puedes ver aquí, es un voltaje de 120 voltios 208 en trifásico, 4 hilos más tierra en conexión estrella aterrizada. Así que ese es el transformador que hemos decidido usar para este ejemplo, y como puedes ver aquí en la parte de abajo está el diagrama de conexión. Esto va a volverse importante más adelante porque el código, en este caso el código NEC, tiene algunas restricciones con respecto a lo que es el poder utilizar o no, ¿sí? una protección tanto en el primario como en el secundario del transformador, dependiendo del tipo de conexión que el transformador tiene. Lo siguiente es ver el alcance de las secciones 240 y 450.3 del NEC. ¿Sí? Vamos a ver primero entonces el alcance de la sección 450.3 del NEC. Nota que esta sección habla de cómo escoger el dispositivo de sobrecorriente o el OCPD, como puedes ver allí, y básicamente se divide en varios requerimientos que tiene el código. Primero, si el transformador es de más de 1000 voltios, o sea, va a utilizar un sistema que tiene más de 1000 voltios, o si tiene menos de 1000 voltios. Y también, sí, hay una sección para los transformadores de potencial, pero eso no lo vamos a ver aquí porque no es el caso. Entonces, dependiendo, si nosotros tenemos más de 1000 voltios, utilizaríamos la tabla 450.3A, o si tenemos por el contrario un transformador de menos de 1000 voltios, vamos a estar utilizando la 450.3B. Ese va a ser el caso aquí en nuestro ejemplo, ¿ok? Bien, viendo la tabla 450.3B,
entonces nosotros nos damos cuenta de que hay otros parámetros que debemos tomar en cuenta antes de empezar a elegir, ¿sí? O de saber cómo elegir nuestro OCPD y nuestro cableado. El primero es la corriente del secundario, ¿sí? Nosotros tenemos que ver si nuestro transformador, que ya sabemos que es de menos de 1000 voltios, tiene una corriente del secundario mayor o igual a 9 amperios, ¿sí? Menor a 9 amperios o menor a 2 amperios. Ya esto lo vamos a ver resumido en la tabla y te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo entenderlo. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de transformador, ya sabemos cuánto es la corriente del secundario, ahora tenemos que ir a ver otro parámetro. Es si el transformador va a llevar protección solo en el primario o protección tanto en el primario como en el secundario. Bien, este es un punto de mucha confusión y aquí quiero aclararte un poquito el tema. La protección de solo el primario está limitada solo a dos clases de transformadores que existen en el mercado. El resto de los transformadores y la gran mayoría de los escenarios de transformadores que nosotros nos vamos a encontrar caen dentro de la otra opción, que es que nosotros tenemos que ponerle tanto protección del primario como del secundario. Ahora vamos a ver entonces que todo lo que hemos visto hasta aquí depende el método de protección que tenga nuestro transformador es el que nos va a decir a nosotros qué parte de la tabla 453B nosotros vamos a fijarnos y vamos a utilizar para calcular nuestro OCPD y también, por supuesto, en consecuencia, elegir el cableado. Aquí en el alcance entonces de la sección 240, como sabes, la 240 es la que tiene que ver con los breakers, ¿sí? Con los sistemas de protección. Y en esta, pues nosotros vamos a ver que los transformadores que nosotros podemos alimentar solo en el primario son dos escenarios muy puntuales. Uno es un transformador monofásico bifilar de un solo voltaje en el secundario, o el otro escenario es un transformador trifásico con conexión delta-delta en el secundario, pues con un solo voltaje en el secundario. No puede tener más de uno, o sea, no puede tener una fase aterrizada en donde se genere un neutral, por ejemplo. Entonces, bajo esas condiciones, ¿sí? Si nosotros tenemos cualquiera de esos dos transformadores, el código nos permite a nosotros alimentar o proteger ese transformador solo en el primario. El resto del universo de los transformadores debe protegerse tanto en el primario como en el secundario. Y eso es lo que básicamente te dice esta sección. Así que, en resumidas, vamos a ver aquí en las imágenes, como puedes ver, tenemos el primer caso, que es un transformador bifilar de un solo voltaje en el secundario, y el otro caso en donde se permite la protección solo del primario sin proteger, o sea, sin tener un dispositivo de sobrecorriente en el secundario, es la de un transformador delta-delta trifásico que tiene solo un voltaje del secundario, ¿sí? O sea, no tiene más de un voltaje, no tiene voltaje línea neutro, ¿sí? Sino solamente voltajes entre fases. O sea, que no le generamos un voltaje con un tap central o una derivación en una de las fases, ¿ok? O no tiene tampoco una de las esquinas aterrizadas, por ejemplo. Eso nos presentaría a nosotros un segundo voltaje, lo cual no puede existir en esta condición. Si nuestro transformador no cumple con ninguno de esos criterios, y es lo que estamos viendo con el de nosotros es delta estrella, así que ya se rompió el asunto, no es delta-delta, es un delta estrella y es trifásico, así que nosotros vamos a necesitar protegerlo tanto en el primario como en el secundario. Así que bajo esta premisa vamos a ver entonces cómo calculamos la corriente de primario y secundario de nuestro transformador. Para el primario, nosotros vamos a calcular la corriente pues con lo que es la potencia aparente en kVA, dividiéndola con una fórmula bastante sencilla. La divides entre la multiplicación de la raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, en este caso vendría siendo 480 por 1.732, y el resultado lo multiplicas por 1000 si usas kVA. Si usas VA no necesitas multiplicar por 1000. Esto nos da una corriente de primario de 150.3 amperios aproximadamente. Así que esta es la corriente que nosotros vamos a tener en nuestro primario. Aquí te hago una aclaración bastante importante, y es que por simplicidad del ejemplo que estoy dando, nosotros no hemos incluido lo que son las pérdidas del transformador, o sea, la eficiencia. Nosotros no hemos utilizado la eficiencia aquí en este ejemplo. Sin embargo, te recomiendo que cuando tú hagas tu cálculo para un diseño ya que vas a entregar,
tomes en cuenta por favor la eficiencia del transformador. En el secundario vemos entonces que la corriente se calcula de la misma forma, solo que va a cambiar el voltaje de línea a línea. Ya nuestro voltaje de línea a línea en el secundario no va a ser 480, va a ser 208. Y eso nos da aproximadamente una corriente de 347 amperios. Ya tenemos entonces la corriente del primario y la corriente del secundario. Una vez tenemos eso, nosotros podemos seleccionar la protección de sobrecorriente, ¿sí? Tanto del primario como del secundario. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahí es donde entra en acción la tabla 450.3b. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestro escenario, en este caso ya nosotros sabemos las condiciones de nuestro transformador. Primero, que el método de protección es primario y secundario. ¿Por qué? Porque él no entra dentro de las dos condiciones especiales que da el código. Él es un transformador normalito, como decimos, y por eso el primer punto aquí es el método de protección. Sabemos que es primario y secundario. Ahora, lo segundo que tenemos que fijarnos es cuánto es la corriente de secundario, ¿sí? Entonces, si la corriente de secundario es menos de 9 amperios o más de 9 amperios, bueno, ya sabemos que nuestras corrientes son más de 9 amperios porque ya las calculamos. Y ahí podemos ver que en el método de protección también van a aparecer las clasificaciones de corriente del transformador, si es de más de 9 amperios o menos de 9 amperios. Una vez hemos visto eso, nos fijamos aquí en el tercer punto. Vamos a ver que tenemos una corriente de 9 amperios o más, ¿sí? Y esa corriente de 9 amperios o más nos va a decir a nosotros el porcentaje por el cual nosotros podemos multiplicar la corriente tanto del primario como del secundario, ¿sí? Para entonces obtener nuestra protección de sobrecorriente. Así que como puedes ver aquí en el Primary Protection, ¿sí? Yo voy a proteger mi transformador con hasta 250% de la corriente de primario, y esa corriente de primario, ese porcentaje multiplicador surge del hecho de que yo tengo que proteger tanto primario como secundario. Si lo notas aquí, la primera línea, que es la de 125%, solamente es si yo estoy protegiendo el primario de mi transformador. Pero como yo tengo que proteger primario y secundario, tengo que ir a la segunda línea. ¿Sí? En la segunda línea veo que para el primario es 250% y para el secundario es 125% para transformadores que tienen una corriente de 9 amperios o más. Así que viendo esto ya tenemos la clave, ¿sí? Ya tenemos resuelto el problema y es cuestión de ir entonces a seleccionar lo que es la protección. Ahora, muchas personas se preguntan, ok, ¿y por qué 250%? ¿Por qué tanto? Bueno, no estás obligado a usar el 250% completo. Lo que el código quiere decir es que él te permite multiplicar, ¿sí? Elegir la protección de sobrecorriente con un multiplicador de hasta 250% si fuera necesario. Aquí en uno de los libros pues, de diseño eléctrico que tengo, es muy bueno, el Stalcops. Ellos explican bastante bien, y como lo puedes ver aquí en la imagen de la izquierda resaltado, el hecho de que se multiplique hasta 250% es porque como el transformador es una fuente separada de energía, ¿sí? una fuente derivada separadamente, él puede contener cargas que tengan corrientes de irrupción o inrush current. Entonces esas inrush currents pueden activar, ¿sí? o disparar nuestro breaker. Y lo que buscamos pues es que eso no suceda en nuestro transformador. Así que es permitido en la parte del primario que nosotros podamos multiplicar la protección de sobrecorriente hasta un 250%. Eso no quiere decir que yo voy a usar el 250%. O sea, yo puedo escalarlo a menos, 125%, 150% y así, según yo calcule que esto pueda haber corrientes de irrupción de cierto nivel. Eso para que mi breaker no se esté disparando o activando con el uso o con la energización de ese tipo de carga, que son muy comunes, por ejemplo, en los motores y aires acondicionados. Ahora, según lo que calculamos, si yo me voy al artículo 240.6, que es el artículo que tiene los breakers estándar de tiempo inverso, yo puedo ver pues que tenemos varias opciones, ¿sí? Como habíamos visto en el caso del cálculo del primario, pues teníamos 150.3 amperios
Esa era la corriente de nuestro primario que nos resultó a nosotros. Y ahora esa corriente pues yo la puedo multiplicar por un multiplicador que yo elija que no sea más de 250%. Y aquí te hice el ejemplo con tres valores: 125%, 175% y 225%. Ahora tú puedes ver que el breaker va cambiando de capacidad según el porcentaje aumenta. Entonces eso quiere decir que yo puedo elegir cualquiera de esos breakers para proteger el primario de mi transformador. Y podría, como bien te he mencionado, elegir 125%. Si mi transformador alimentase, por ejemplo, equipos electrónicos que no tienen corrientes de irrupción grandes, yo podría elegir 125%. No hay ningún inconveniente. No tengo ningún impedimento para eso, ¿ok? Ahora en el secundario también habíamos calculado la corriente 347 y el porcentaje del multiplicador era de 125%. Eso nos daba una corriente de alrededor de 433 amperios, de los cuales en los breakers estándar de la tabla 240.6 yo puedo elegir uno de 453 polos, que va a funcionar bien para el secundario de mi transformador. Así que como ves es bastante sencillo, es cuestión de saber la configuración del transformador y saber también si va a tener o no cargas que tengan altas corrientes de irrupción. Lo último es seleccionar el cableado. Nota que si yo aumento mucho la protección o el breaker del primario de mi transformador, voy a tener que también aumentar mi cableado, ¿sí? Para que el cableado quede protegido por el mismo breaker que alimenta o protege el transformador. Y en este caso pues el cálculo que habíamos hecho eran tres corrientes, y las tres corrientes pues nos salieron a nosotros más o menos en 187 amperios una. En esa podríamos usar un cable 3.0, ¿sí? Que a 75 grados Celsius te lleva hasta 200 amperios. Y si lo multiplicáramos el breaker por 175%, ya sería 263, en el cual podríamos usar un 300 mil circular mils, ¿sí? O case mil como se dice en inglés. Y también si lo lleváramos a 225%, tendríamos 338 amperios, el cual debería ser cubierto por un cable número 500 AWG de cobre. ¿Sí? Estamos dando el ejemplo con cobre. Si usaras aluminio, tendrías que utilizar el calibre correspondiente al aluminio, que ya sabemos que va a aumentar por su... Esto en el lado primario. En el secundario, pues también tendríamos ya la corriente de 433 amperios, que es la corriente de selección que vamos a utilizar, y tendríamos entonces podríamos utilizar dos escenarios, dos conductores por fase de tipo 4.0 o de calibre 4.0 que nos conducen 230 amperios a 75 grados, o podríamos utilizar un 700, que la verdad no sé si comercialmente existe o está bastante disponible. Pienso que sí, porque si está aquí en el código pues debe existir. Sin embargo, en muchos de los países de Latinoamérica es difícil conseguir este tipo de calibres, por lo cual pues está la opción de parear, ¿sí? o empararelar los conductores por fase. En este caso 240 nos daría a nosotros la capacidad que necesitamos para nuestros conductores en este caso, ¿sí? Y ya con eso, entonces nosotros quedaríamos cubiertos. Ya hemos hecho nuestro cálculo y selección correcta tanto del breaker como del cable, tanto del primario como del secundario de nuestro transformador seco. Ahora, quédate entonces para que veas cómo quedaría este dibujo en el AutoCAD para que podamos presentarlo como un diseño a nuestros clientes. Vamos a verlo. Muy bien, para completar entonces el ejemplo de este cálculo de breaker y cable de transformador, vamos a venir aquí a nuestra pantalla en el software AutoCAD y vamos a ver lo que tendrías que poner para completar tu diseño y cálculo del transformador. Así que tomando el ejemplo que ya vimos en el PPT, vamos a ver primero, por supuesto, el breaker del primario. Habíamos quedado en que en el breaker del primario íbamos a utilizar un dimensionamiento del 125% de la corriente de carga nominal del transformador, lo cual nos daba aproximadamente un breaker elegible de la tabla 240.6. Recuerda que esa es la tabla que nos dice a nosotros los valores de breaker que nosotros podemos elegir en nuestro diseño, acorde pues a lo que es el código NEC, y allí nos daba un breaker de aproximadamente 200 amperios 3 polos. Entonces eso es lo que vamos a especificar en nuestro diagrama. Esto vendría siendo como una especie de diagrama unifilar,
Así que en tu unifilar tú puedes especificar 200 amperios 3 polos. Y eso estaría acorde con qué cableado. Bueno, vamos a verlo. Estaría acorde con un cableado de un conductor por fase número 30AWG, que es el que nos conduce 200 amperios en 75 grados Celsius del aislamiento. Así que estaríamos poniendo 3 conductores. ¿Por qué? Porque este es un sistema delta. Recuerda que en el primario tenemos un delta. Así que siendo un delta, tenemos 3 conductores, uno por cada fase. Y ese conductor debe tener un aislamiento THWN, es lo que yo te recomiendo porque es el cable que yo he visto que tiene un mejor comportamiento ante los altos niveles de humedad, que es bastante común aquí en Latinoamérica. Así que este es uno de los mejores conductores para esos escenarios. Pero tú puedes elegir otro si es el caso, o si tienes algún otro escenario distinto, pues eliges el aislamiento que más te convenga. Yo voy a poner THWN. Y le vamos a poner entonces número 30, ¿sí? AWG. Aquí se nos va a convertir en una división, una fracción escrita de esta manera, ¿no? Un número sobre otro, pero lo que hacemos es darle control Z y él vuelve a ponerse como un slash o una barra inclinada. Así que tenemos 30 AWG, el material viene siendo, en este caso, cobre, ¿sí? Y esto va a representar para nosotros nuestras 3 fases, ¿ok? Vamos a ponerlo así, 3F. Bien, entonces a eso tenemos que sumarle, ¿sí?, el conductor de puesta a tierra de equipo. ¿Cuál va a ser el conductor de puesta a tierra de equipos? Pues puedes consultar la tabla 250-122 del NEC para saber, entonces, en base a la protección de sobrecorriente del circuito, qué protección o qué cable de protección o puesta a tierra de equipos debes elegir para tu sistema. En este caso, pues ya yo lo he consultado y sé que es para 200 amperios o hasta 200 amperios un cable número 6, ¿sí? Vamos a poner aquí número 6 AWG. Y también sería un cable de cobre. El entubado ya es otro tema, puedes verlo entonces en las tablas del anexo C del código eléctrico NEC. Este viene siendo entonces nuestro ground, lo simbolizamos con la letra G entre paréntesis, o la puesta a tierra de equipos, como le llamamos también. ¿Cómo quedaría entonces en el secundario? En el secundario habíamos dicho que eran más o menos 433 amperios después del multiplicador de 1.25. Así que esa es nuestra corriente de selección, y el próximo breaker disponible en la tabla 240.6 es un breaker de 450 amperios. Así que vamos a poner un breaker de 450 amperios, y el cableado que coincidiría con ese breaker ya viene siendo un cableado de poner 2 cables en paralelo por fase. ¿Por qué? Porque comercialmente, por lo menos aquí en Panamá, comercialmente el 500 es como el cable más grande que tenemos disponible. Yo sé que hay otros, ¿sí? Y eso puede ir cambiando también después que veas este video, pero en el momento es como el cable más común que tiene el mayor calibre disponible comercialmente hablando. Así que vamos a asumir que nuestro máximo cable es el 500 para este ejemplo, y el 500 conduce 380 amperios. Entonces yo no puedo elegir un 500 por fase porque eso solo me da mi 380 amperios. Así que lo que voy a hacer es irme a parear los cables, como se dice, o a emparalelarlos por fase. Si yo pongo 2 cables por fase para el secundario de este transformador, entonces podría tener un cable calibre 4.0 que me conduce 230 amperios aproximadamente en la columna de 75 grados. Así que si tenemos 2 cables por fase, y aquí asumimos que el neutral lo vamos a igualar en calibre a una de las fases, yo debería entonces poner 2 cables por 4, en este caso 8 cables, y vamos a poner lo mismo, THWN, ¿sí? Y vamos a poner número 40 AWG. De nuevo ahí se coloca como una división de esa clase y le damos control Z y él vuelve al slash. 40 AWG, cobre, ¿sí? Y eso representaría para nosotros nuestras 3 fases más el neutral, ¿ok? Recuerda que en este sistema o en este ejemplo de nuestro transformador tiene una estrella aterrizada en el secundario, por lo cual lleva neutral o conductor neutral en el sistema. Y la tierra sería, ya nos pasamos entonces hacia un nivel más alto de corriente, pero como estamos emparalelando cables,
En la Tierra hacemos lo mismo. Lo que hacemos es proporcionar, ¿sí?, un calibre de cable que en conjunto iguala a la protección o al OCPD, en este caso el breaker que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a agarrar y vas a buscar la puesta a tierra que corresponde a un breaker, ¿sí?, similar al que se usaría con cable 4.0, que viene siendo un breaker de 225 amperios. Si ya yo me paso de 200 amperios, entonces mi puesta a tierra viene siendo un número 4 AWG. Ese viene siendo mi puesta a tierra. Este cable sería, por supuesto, de cobre. Y este sería mi ground del sistema, o mi puesta a tierra del sistema. Pero aquí no puedo tener un solo número 4. Aquí tengo que tener dos, ¿sí?, dos conductores número 4 AW, porque yo lo estoy igualando es al 4.0, no al conductor que me llevaría a los 450 amperios. Pero al poner los dos número 4 en la puesta a tierra, entonces equipararía, ¿sí?, o sería similar al calibre que tendría un conductor para conducir o para ser apropiado para un breaker de 450 amperios, que es lo que buscamos. Entonces así quedaría nuestro diagrama unifilar, y así podrías hacerlo también en tu diseño para que puedas entregarlo, por supuesto, a tu cliente. Así que espero que te haya sido muy útil esta lección y nos vemos en la próxima.